Son tiempos de cuentas, de hacer números, ya lo saben, hace unos días hablábamos de los presupuestos generales del Estado para la provincia de Soria, con disparidad de criterio. Esta semana se van a presentar los presupuestos de la Junta de Castilla y León y ya lo saben, el debate va a estar abierto entre sus promotores, que les tildarán de positivos, y los de la bancada de enfrente, que les tildarán de negativos, de cortos, de injustos, etcétera, etcétera. Lo que para unos es blanco, en definitiva, para otros viene a ser negro. Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Hablaremos de estos presupuestos de la Junta de Castilla y León y también de múltiples asuntos como infraestructuras, sanidad, economía, fiscalidad diferenciada y un largo etcétera. Ya en la segunda parte de nuestro programa vamos a estar con el presidente de la asociación Recuerdo y Dignidad, que durante estos días celebra la 15ª edición de la Semana de la Memoria Histórica. Así que ya lo saben, pónganse cómodos, arranca Punto de Encuentro. Arrancamos el punto de encuentro de esta jornada de miércoles y lo hacíamos, como comentaba en la presentación, con la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha inaugurado el primer foro de bioeconomía que acoge la capital soriana. Pasamos a saludar ya al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal? Bienvenido a la 8 Soria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Siempre es un placer estar en Soria y en esta casa, por supuesto. Y ya después de un tiempo en esta casa, no en Soria, por motivos de la pandemia, de la que después hablaremos, pero quería pedir unas palabras en torno al foro de bioeconomía, que de una u otra manera pone a Soria como capital, como centro de este sector, ¿no?, tan importante. Claro, estamos hablando de un cambio en el modelo productivo y tenemos que apostar por una economía sostenible, por una economía que apueste por las energías renovables, que apueste por la economía verde, en definitiva. Y bueno, pues yo creo que Castilla y León, y especialmente en Soria, somos líderes en patrimonio forestal, en industria agroalimentaria, en superficie agraria. En fin, todo eso es el futuro, o diría yo, más que el futuro, ya empieza a ser el presente. Fíjese, en Castilla y León, en los últimos 5 años ha habido 200 proyectos empresariales y han requerido un apoyo de la Junta de Castilla y León de 28 millones de euros. Nosotros queremos para el futuro duplicar como mínimo y ser ambiciosos. Ese es el futuro, porque crea economía, crea empleo, crea sostenibilidad. Vamos a dejar un planeta mejor en mi caso, mis hijas, pero vamos a dejar también un compromiso con el mundo rural, porque muchas de estas actividades se hacen en el mundo rural y permite luchar mejor contra la despoblación, y son retos que tenemos que convertir en oportunidades de futuro. En un compromiso que se percibe en detalles importantes, como esa declaración de parque micológico de los Montes de Soria, además que llega en la época, yo creo, más apropiada, ¿no?, para este ámbito. La verdad es que es la temporada de setas, aquí los famosos Boletus edulis, bueno, no solo los Boletus, hay todo tipo de setas. En Soria hay 18 cotos y casi 200.000 hectáreas protegidas, ¿no? Y yo creo que es muy importante darle ese concepto de parque micológico con un doble objetivo. Por un lado, el económico, de creación de empleo, lo que decíamos, aprovechar los recursos naturales en el entorno forestal, que crea empleo y que fija población en el territorio, y por otro lado también el turismo vinculado al tema micológico, que también es muy importante y con lo que supone de un valor añadido, de un atractivo a mayores de lo que es pues los recursos para la provincia de Soria. Creo que Soria, en el ámbito micológico y en el ámbito de la bioeconomía, va a ser quien lidere en Castilla y León y en España este proyecto. Bien, pues son sectores claves, además, como digo, Soria, capital de la bioeconomía por unos días, además con esa vuelta a la normalidad, con un foro
también ya en parte presencial, después de una temporada realmente oscura, también un desafío, un reto para las administraciones. Hablamos de la gestión de la COVID, que ha marcado la legislatura, sin duda. Sin duda, han sido 19, 20 meses, podríamos decir, que ha condicionado en estos 20 meses la actuación de todas las administraciones públicas, de la comunidad autónoma, que es, junto con la gestión de la sanidad, hemos estado en la primera línea codo con codo y agradeciendo a los profesionales sanitarios, pero no solo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios municipales, policía local, bomberos, protección civil, los trabajadores de los supermercados, de la alimentación, las personas del campo, ¿no? Ha sido un esfuerzo colectivo como comunidad autónoma, como nación, pero mundial, ¿no? Y yo creo que después de tanto dolor y sufrimiento, creo que podemos decir que ante ese reto al que nos ha sometido la naturaleza, podemos decir que lo hemos afrontado con valentía. Yo creo que el año pasado fue el de la resistencia, este tiene que ser el de la remontada y el año que viene tiene que ser el de la recuperación. Ya no me refiero solo al ámbito económico, sino también al ámbito sanitario y social, ¿no? Y yo creo que hemos hecho una gestión adecuada a las circunstancias en cada momento, ¿no? En el ámbito sanitario yo creo que todos hemos vuelto la mirada hacia la sanidad, también con el deseo de que una vez superada la crisis se sigan poniendo los mimbres para apuntalar un servicio básico, ¿no?, como la sanidad. Preocupa en la provincia de Soria y supongo que también en otros territorios la falta de profesionales, también la caída de profesionales médicos en la provincia. Conocíamos esta semana el déficit de oncólogos en el Hospital Santa Bárbara, se ha pasado de 4 a 1. ¿Qué medidas va a asumir la Junta de Castilla y León para este refuerzo? Sí, vamos a ver, la sanidad es un servicio público esencial y el compromiso que tiene Castilla y León, mi gobierno, con la sanidad como servicio público que beneficia a todas las personas de Soria y de Castilla y León es irrenunciable. No en vano somos la comunidad autónoma con mayor número de profesionales sanitarios por habitante y que además somos la comunidad autónoma que más invierte en la atención primaria. El problema que usted ha planteado de la escasez de profesionales, fundamentalmente de la medicina, es un problema no de Soria o de Castilla y León, es de toda España. Ha habido una deficiencia en la planificación por parte del Gobierno de España, que es al que le corresponde, a lo largo de varias décadas y, por tanto, a lo largo de varios gobiernos. No quiero hacer de esto una batalla ni política ni partidaria, y lo que tenemos que hacer es afrontar esto planificando bien el presente y el futuro. Un médico tarda en formarse 12 años probablemente como mínimo, no solo la carrera, la preparación de MIR, luego la especialidad, probablemente entre 10 y 12 años estamos hablando de lo mínimo, desde que entra en las aulas de la facultad y tiene ya terminada su formación. Por tanto, se tiene que hacer una buena planificación para que haya profesionales de la medicina en toda España. Y eso es algo que tenemos que trabajar codo con codo, el Gobierno de Castilla y León, pero el Gobierno del resto de comunidades autónomas y también el Gobierno de España. Y le pedimos al Gobierno de España no solo que haya una planificación de futuro, sino que también seamos capaces de poder acudir al mercado de profesionales sanitarios no comunitarios para poder contratarlos. Requiere la homologación, es decir, la autorización del Gobierno de España, y ahí tienen que ser más ágiles en la acreditación de estas personas. Respecto del tema oncológico y oncológico en Soria, dos precisiones. Efectivamente son 4 los profesionales que hay uno que se ha ido y hay otro que son bajas, una por maternidad y otra por vacaciones. Lo que estamos haciendo en Castilla y León es que todos los hospitales funcionen en red para que puedan desplazarse los profesionales de unos hospitales a otros y poder cubrir. Se está buscando también oncólogos en toda España para que puedan cubrir estas bajas, ¿no? Y la segunda cuestión, creo que es importante recordar que ahora que las obras del Hospital de Santa Bárbara van avanzando de manera importante, ya se ha terminado la primera fase, está contratada el mobiliario, etcétera, estamos impulsando el modificado para la implantación de la unidad de radioterapia
la unidad satélite de radioterapia y que sea una realidad lo antes posible. En Soria, al igual que, no sé, pues Palencia, en El Bierzo, en Ávila o en Segovia. Tenemos un compromiso para la implantación de unidades de radioterapia en todo el territorio. Bueno, yo creo que es muy importante, por tanto, como resumen, que trabajemos, Gobierno de España, con los gobiernos autonómicos para tener más profesionales de la sanidad y especialmente de la medicina, y por otro lado, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir oncólogos para la provincia de Soria, que por unos motivos o por otros efectivamente se había reducido, y mientras tanto poder cubrir con oncólogos de otros hospitales. Bien, en cuanto a la reforma sanitaria que se está estudiando, se está debatiendo, en un medio rural disperso como el de la provincia de Soria, como el de Castilla y León, supongo que también es un reto para las administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León, poder dotar de servicios y llegar a cada rincón de la comunidad, ¿no? Claro. Mire, cuando hablamos de un compromiso con el mundo rural, es imprescindible los servicios públicos. Por eso hay escuelas como mínimo con 3 chavales. Con 3 chavales hay una escuela abierta. El transporte gratuito a la demanda, que va a permitir a todas las personas que viven en el mundo rural poder desplazarse a los centros de cabecera de cada zona. Y por supuesto la sanidad. No solo que haya profesionales en los centros de salud, sino que estos profesionales se vayan desplazando a los consultorios. Hay un compromiso, que es que los consultorios estén abiertos, se va recuperando la normalidad con las dificultades que hay, pero es que hay que recordar los 18 meses, los 20 meses que hemos vivido de pandemia, ¿no? Pero tenemos un compromiso con reabrir los consultorios locales y que se mantenga la frecuentación que está establecida en la legislación. Y por otro lado, lo que estamos haciendo también es incrementar la atención domiciliaria por parte de los profesionales de la sanidad, bien sean de la medicina o de la enfermería. Bien, eso en cuanto a materia sanitaria, en los últimos días, en las últimas semanas se habla en Soria, además de un aspecto económico importante, también para el desarrollo de las zonas rurales, para combatir la despoblación, no les es ajeno, es esa fiscalidad diferenciada, ayudas al funcionamiento, luz verde de la Unión Europea, pero todavía no se han puesto en marcha, aunque de forma tímida aparecen en esa disposición adicional de los presupuestos generales del Estado. El viernes, recuerden, hay manifestación promovida por Soria Ya y también por la patronal, por FOES, para demandar al Gobierno esa fiscalidad diferenciada. ¿Cuál es la postura del Gobierno de la Junta de Castilla y León en esta fiscalidad diferenciada que ya tiene la luz verde de Europa? Pues mire, desde el primer día hemos estado dando esta batalla y yo quiero llevar la voz de las personas de Soria, pero no solo la voz, la fuerza, el poder que da la Junta de Castilla y León para poder reclamar. Lo hicimos en colaboración con el Gobierno de Aragón y con el Gobierno de Castilla-La Mancha para reclamar de la Unión Europea podríamos decir, ese permiso para poder tener una fiscalidad rural favorable en las provincias de Cuenca, de Teruel y de Soria. Se nos concedió por parte de la Unión Europea, tuvimos varios encuentros. Soria fue uno de los lugares donde tuvimos esa reunión, en Teruel y en Castilla-La Mancha hemos tenido otras reuniones, hemos tenido encuentros con la comisaria europea. Se consiguió esa autorización porque me parece fundamental que todo el mundo entienda que Europa está también pegada al territorio, pegada a la provincia de Soria, y le hemos reclamado al Gobierno de España una bonificación del 20% en las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero esa bonificación no solo a las nuevas empresas, muchas veces alguno puede pensar para las nuevas empresas, no, para todas las empresas que ya están instaladas en las provincias de Cuenca, de Teruel y de Soria. Me parece muy importante. Vuelvo a insistir, esto se ha conseguido, la autorización de la Unión Europea, porque 3 gobiernos autonómicos, Castilla-La Mancha, Gobierno de Aragón y mi gobierno, la Junta de Castilla y León, hemos dado la batalla política, hemos tenido una intencionalidad clara de conseguir esa fiscalidad rural favorable en favor de la provincia de Soria, de Teruel y de Cuenca. ¿Y confía en que a partir del 1 de enero de 2022 se pongan en marcha? Vamos a dar la batalla, lo estamos reclamando al Gobierno de España,
A mí, más que confiar o no confiar, lo que me gusta es trabajar. Bueno, pues hemos tenido distintas conversaciones, algunas de ellas de los consejeros, con miembros del Gobierno de España. Le he mandado cartas al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda. Mire, que le quede claro a todas las personas de Soria, mi compromiso personal y político con la provincia de Soria es claro. Lo he demostrado en estos 2 años y medio en los que estoy de presidente. Quiero estar cerca de las personas que más lo necesitan y creo que Soria requiere la presencia del presidente y de todos los miembros del Gobierno regional, y aquí vamos a estar siempre. Se pone de ejemplo a la comunidad de Castilla-La Mancha por haber aplicado, anunciado medidas fiscales para luchar contra la despoblación, al menos así consta en ese epígrafe, ciertamente mediático, y se mira también a la Junta de Castilla y León. Supongo que la Junta de Castilla y León también tiene sus medidas para luchar contra la despoblación. Mire, en primer lugar, servicios públicos de primer nivel. La sanidad pública de Castilla y León está entre las mejores de España. La educación es la mejor de España. Los servicios sociales y la dependencia, estamos hablando de algo excepcional. ¿Y por qué? Porque llegamos a todas las provincias, a todo el territorio de Castilla y León. Primera reflexión. Segunda reflexión, hay servicios públicos muy importantes. He hablado del transporte gratuito a la demanda. Somos una comunidad pionera, tenemos una voluntad política de estar comprometida con las personas, especialmente el mundo rural. Transporte colectivo, público, gratuito. Es algo importante. Vivienda. Estamos desarrollando proyectos de vivienda en todo el territorio, también en colaboración en algunos casos con las diputaciones provinciales, en otros con los ayuntamientos directamente, o incluso la propia Junta de Castilla y León lo hace también de manera directa. Creo que también hay que recordar. Y, por supuesto, una fiscalidad inteligente. Desde la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones hace unos meses, en este mismo año, pero una fiscalidad diferenciada. Vamos a incrementar al 40% los beneficios fiscales en nacimiento o adopción de niñas o niños en el mundo rural. También queremos bonificar la compra de fincas rústicas o de aquellas empresas, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, aquellas empresas que se quieran instalar en el mundo rural, porque entendemos que eso es una forma de facilitar la competitividad. También vamos a poner suelo industrial en el mundo rural para que puedan instalarse empresas, y eso es lo que permite la fiscalidad rural, que se generen oportunidades en el mundo rural. Me voy a referir también a esa bonificación de las tasas generales de la licencia de caza y pesca, de la tasa general, a un 95%. La licencia de caza va a costar en torno a 2 euros, la de pesca en torno a 1 euro. ¿Por qué hacemos esto? Más allá de lo que se puedan ahorrar o no, queremos lanzar un mensaje simbólico de compromiso con el mundo rural. Estas actividades generan mucho valor añadido, generan riqueza y empleo en una provincia como Soria. También nosotros podemos decir que técnicamente se suprimen esas licencias generales. 2 euros la caza, 1 euro la pesca, es absolutamente irrelevante, y eso va a permitir también fomentar el turismo de esta manera, ¿no? Un turismo cinegético, y además somos un gobierno comprometido, porque somos una población comprometida con el medio ambiente. La actividad se tiene que desarrollar de manera sostenible, porque si no somos capaces de preservar los animales que viven en nuestro entorno, acabaríamos con ellos de manera inmediata. Por tanto, creo que son algunas iniciativas y medidas desde el punto de vista de los servicios públicos, de otros servicios públicos como la vivienda o el transporte, y de los impuestos y la generación de oportunidades, que me parece muy importante. Sin abandonar la lucha contra la despoblación, ¿qué podemos esperar de esta nueva edición, de esta nueva convocatoria del Plan Soria, después de la anterior? Yo creo que no ha satisfecho ni siquiera a los propios promotores, a los propios agentes que la impulsaron, ¿no? Bueno, yo creo que el Plan Soria ha dado sus resultados, y yo creo que tenemos que hacer una valoración por lo menos de satisfacción. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos y de lo que desarrollamos.
Ahora estamos avanzando y ha habido una presentación del plan con un respaldo importante de los agentes económicos y sociales, de los agentes institucionales. Yo creo que es muy positivo el que se haga un esfuerzo con la provincia de Soria, como estamos haciendo una apuesta, por ejemplo, por el PEMA, o también apoyando a la Diputación Provincial con el aeródromo, el ATI, el proyecto ATI. Me parece importante. Pues el Plan Soria va a tener, sobre todo, digamos, dos apellidos: la sostenibilidad por un lado y la conectividad desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Vamos a estar comprometidos con la provincia de Soria y ahí me van a permitir que, bueno, en los próximos días se podrá comprobar con los presupuestos generales de la comunidad autónoma que no solo el Plan Soria estamos trabajando en ello, sino que se va a ver reflejado en los presupuestos de la comunidad de cara al año que viene. Supongo que no me podrá, ya que ha sacado los presupuestos, no me podrá avanzar todavía nada. Hay comparecencia en los próximos días para presentarlos, pero ¿van a ser generosos estos presupuestos de la Junta de Castilla y León? Yo, más allá de generosos o cicateros, creo que van a ser justos con la provincia de Soria. Justos. O sea, justos, generosos. no de ajustados, sino justos de hacer justicia con la provincia de Soria. No le puedo dar más datos porque, no me como bien ha dicho usted, nada, ¿no? Lo vamos a aprobar en unos días y quiero ser respetuoso con quien corresponde tomar una decisión de estas características, que es el propio Consejo de Gobierno, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, como he dicho, vamos a hacer justicia con la provincia de Soria. Bien, volviendo al asuntos industriales, empresariales, el Parque Empresarial del Medio Ambiente ha sido una de las grandes noticias de los últimos tiempos que afecta al desarrollo industrial empresarial de Soria, ese desbloqueo judicial del Parque Empresarial del Medio Ambiente. ¿Para cuándo vamos a ver las cúpulas todavía en esqueleto terminadas, concluidas? Sí, bueno, estamos impulsando ese proyecto, la Cúpula de la Energía, y además puedo anunciar también algo que, en fin, se van a instalar ahí centros regionales de formación profesional y de formación de funcionarios. Va a ser importante y también, bueno, se está trabajando en los viales y en otros proyectos. Yo creo que el Parque Empresarial del Medio Ambiente me parece muy importante y tiene que ser un proyecto que apueste por la innovación y que apueste por la energía verde, por las energías renovables y también por la sostenibilidad y las industrias de las que hablaba antes al inicio de mi intervención de bioeconomía. Bien, hablaba antes de algunos impuestos que se habían suprimido, de apoyo al medio rural. Preocupa en los últimos tiempos y mucho, sobre todo en el ámbito de las familias, también en el ámbito de la empresa, la escalada del precio de la luz. También hay medidas desde la Junta de Castilla y León para llegar sobre todo a las familias que creo ya tienen localizadas y para al menos ayudarles a mitigar, ¿no?, esa escalada de los precios de la luz. ¿Cómo ve, por otra parte, son dos preguntas, la gestión del Gobierno en este asunto? Mire, el tema de la tarifa de la luz es algo que se está escapando de las manos al Gobierno. Está demostrando una bisoñez, una, digamos, falta de eficacia muy grande. Incluso cuando se producen choques entre miembros del Gobierno de distintos partidos políticos, lo que nos preocupamos y preguntamos todos los sorianos, los españoles en definitiva, que por qué en vez de estar preocupados o pendientes de los miembros del Gobierno no están pendientes de los problemas que tenemos los españoles. La tarifa de la luz es una cuestión clara. Ahora algunos entenderán por qué desde la Junta de Castilla y León decimos y decíamos que el cierre de las minas y de las térmicas que había en Castilla y León era precipitado. El cierre de esas minas, poco lejos de Soria, pero en el norte de Palencia y en el norte de León, ha provocado, por un lado, pérdida de población, por otro lado, pérdida de riqueza económica. Hemos perdido fondos europeos porque van a ir a Alemania y a Polonia, donde tienen abiertas las térmicas y las minas, y por otro lado, lo que ha provocado es, al cerrar las fuentes de energía autóctonas, ha encarecido la tarifa de la luz. Fue una decisión precipitada por parte del Gobierno, que le pudo la ideología ante la lógica económica desde el respeto al medio ambiente.
Yo creo que lo que tiene que tener claro la población de Castilla y León es que hemos tomado decisiones, en primer lugar, para las familias más vulnerables que están identificadas, que son en torno a 45.000 familias, van a recibir una ayuda complementaria para poder afrontar el sobrecoste que va a producirse en la factura de la luz en estos meses. Entramos en meses de frío, donde la calefacción, donde otros elementos eléctricos se necesitan. Y por otro lado también, en colaboración con la Junta de Castilla y León, con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, vamos a poner recursos adicionales para que en estas Navidades no haya una sola familia que tenga dificultades para poder encender la calefacción o para poder afrontar la factura de la luz, ¿no? Vamos a hacer todos los esfuerzos que esté en nuestra mano para que nadie pase frío, para que nadie tenga que apagar la luz, para que todo el mundo pueda poner la lavadora o que esté funcionando lógicamente el frigorífico, el horno, los electrodomésticos más básicos, ¿no? Volvemos a la capital soriana, aunque es cierto que también el tema de la luz afecta, yo creo, a toda la comunidad también, como no, en el ámbito local, por eso lo abordamos, pero asuntos exclusivamente de Soria y de su capital. Me viene a la mente el Palacio de la Audiencia, esa ampliación, está el Ayuntamiento esperando ese paso de la Junta de Castilla y León para ver si es posible ampliar el Palacio de la Audiencia. ¿En qué punto está? Mire, nuestro compromiso con el Palacio de la Audiencia también, claro, entiendo que la gente pueda pensar, lo hemos oído muchas veces, nuestro compromiso es claro, queremos sentarnos con el Ayuntamiento, con el alcalde, cuanto antes, para abordar este proyecto y otros proyectos que tenemos en agenda y que sea una realidad. Es verdad que nuestra cantidad es ambiciosa, pero a medida que el proyecto sea más grande, pues la colaboración, quiero decir, se mantiene estable. Por tanto, yo creo que hay que buscar el mejor proyecto para las circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos y que sea más útil para poder generar recursos con el turismo de congresos y que se puedan celebrar aquí actividades culturales y de todo tipo, ¿no? Yo creo que tenemos que sentarnos, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, y cerrar definitivamente el proyecto, que podríamos decir que es una de las cosas que nos diferencia, ¿no? Bien, y hay otra iniciativa, una infraestructura que se proyectaba desde el Ayuntamiento de Soria en colaboración con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Fomento, que es la estación intermodal del Cañuelo, o sea, digamos, juntar la estación de autobuses, la de tren. En las últimas fechas conocíamos unas declaraciones de la delegación de la Junta deslizando que tal vez lo idóneo o el proyecto que se va a acometer es una estación de autobuses donde se encuentra la actual, con lo cual desbarataría ese proyecto común de la estación intermodal. Se han sentado a hablar con el Ayuntamiento, hay un punto de encuentro. Sí, vamos a tener la conversación con el Ayuntamiento, vamos a trabajar codo con codo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor para Soria y entendernos. La voluntad del alcalde es clara, mi voluntad también es clara, de entendimiento, de sentarnos y acordar, ¿no? Yo creo que efectivamente aquí hay dos proyectos, el que usted ha mencionado por parte del Ayuntamiento y el que tiene la Junta de Castilla y León, que es, por cierto, a quien le corresponde la responsabilidad, porque es competencia suya y la financiación va a ser en su totalidad por parte de la Junta de Castilla y León, de mantener la misma ubicación porque está en un lugar céntrico, accesible a todas las personas, a la población en general de Soria. Pero eso yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar, dialogar y llegar a un acuerdo y un entendimiento y hacerlo también lo más rápido posible. A un punto de encuentro, como reza este programa. Efectivamente, como dice este programa. Vamos terminando y debo preguntarle, porque en Soria también se vota, por un posible adelanto electoral. Se especula en las últimas semanas, sobre todo a raíz de esas posibles fricciones con el socio de gobierno al hilo de la reforma sanitaria. ¿Está barajando un posible adelanto electoral? Mire, entiendo que está hablando de las elecciones autonómicas, porque también se especula con sí. el adelanto electoral de las elecciones generales. Cuando tenga Sánchez le preguntaré sobre el adelanto electoral.
Bueno, yo lo que le tengo que decir, lo que he dicho siempre, ¿no? Mi intención es terminar la legislatura, porque eso es lo lógico y lo razonable. Ahora mismo tenemos la situación de la pandemia, hay que trabajar en los presupuestos, fondos europeos, la política agraria común. Yo no le daría mucha importancia a lo que son, bueno, pues a veces discrepancias que se producen en cualquier familia, pues en dos formaciones políticas también, ¿no? Que son cuestiones que entran dentro de los, digamos, las cuestiones lógicas de un gobierno. Se producen en los gobiernos monocolor, no estamos hablando de la situación que vivimos en el gobierno de España. Es más, yo creo que si usted preguntara a sus televidentes, seguro que muchos de ellos ni se hubieran dado cuenta. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo, ¿no? Yo creo que mi intención es agotar la legislatura, vamos, creo no, esa es mi intención. Y mi intención también es, siempre que haya una estabilidad política y parlamentaria, ¿no? En estos momentos tenemos esa estabilidad política y parlamentaria, por tanto, tranquilidad. Estamos trabajando, nuestro objetivo es trabajar por las personas de Soria, por las personas de Castilla y León y contribuir desde Soria y de Castilla y León a hacer un mejor país, a hacer mejor España. Bien, y ya para terminar, ¿cómo valora la posible presencia de la España vaciada en los comicios? No sabemos si Soria ya finalmente va a dar el salto, lo que sí que parece seguro es que la España vaciada, de una u otra manera, va a comparecer en las urnas. Mire, yo siempre tengo un respeto profundo a todas las formaciones políticas o a todos los que se presentan a unas elecciones, bien sean partidos políticos. Parece razonable que las elecciones sean para las formaciones políticas, pero respeto absoluto. Yo aquí sí quiero trasladar un mensaje de mi formación política. Yo creo que el Partido Popular es el partido que mejor puede defender los intereses de Soria, de Castilla y León y de España, ¿no? Y en eso estoy, en eso trabajo y en eso desarrollo mi labor como partido. Y como presidente de la Junta de Castilla y León, yo lo que puedo decir es que no van a encontrar una mejor persona para llevar la voz de los sorianos, para tener la fuerza que necesitan los sorianos y apoyar desde las posiciones que tengo como presidente de la Junta de Castilla y León, de apoyarles a todas sus reivindicaciones y a todas sus demandas, como las demandas de terminar la autovía 122, que sea una realidad lo antes posible, o tener un tren conectado con la capital de España que sea un tren del siglo XXI, no el tren del siglo XIX que tenemos en estos momentos. Ahí hay que hacer un esfuerzo y ahí, desde luego, voy a estar exigiendo al Gobierno de España al lado de las instituciones locales y de la población de Soria. Bien, pues llegamos al final de esta entrevista. Le vamos a ver últimamente más o próximamente más por Soria, ahora que ya los rigores de la pandemia parece que se levantan las restricciones y la movilidad también se incrementa. Bueno, creo que sus telespectadores pueden comprobar que yo estoy siempre muy presente en Soria, ¿no? Que llevo 2 años, llevo 2 años y medio, no llega, en el cargo, y he estado siempre presente en Soria. Incluso durante el confinamiento estuve en Soria, visita, digamos, de trabajo con los profesionales de la sanidad, pero aquí estuve también en Soria y voy a estar en los próximos días también visitando la provincia de Soria, municipios en este caso de la provincia de Soria. O sea, Soria la tengo siempre muy presente en mi agenda cotidiana y en mi quehacer diario como presidente de la Junta de Castilla y León. Y esperemos que también en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, que ya ha anunciado, adelantado que van a ser justos con Soria. Eso lo veremos en los próximos días y lo valoraremos también. En cualquier caso, muchísimas gracias por la visita a la 8 Soria, mucho acierto en sus decisiones y sobre todo, pues le pedimos, yo creo que es una petición que hacen todos los sorianos, que se ponga un poco el foco en la provincia de Soria desde la Junta de Castilla y León y que lo veamos en los presupuestos. Muchas gracias. Por supuesto, esa recomendación que usted me hace la llevo presente y la haré. Bien, nosotros lo dejamos aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos en Punto de Encuentro con más contenidos. Bien,
Bien, pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria y después de esa entrevista que manteníamos con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Estamos expectantes ante esos presupuestos de la Junta de Castilla y León, a ver cuánto toca en suerte a la provincia de Soria. Seguimos adelante y lo hacemos hablando de memoria histórica porque se celebra la 15ª Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos Julia Tamayo, organizada por Recuerdo y Dignidad, y nos acompaña ya en esta noche de miércoles su presidente Iván Aparicio. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía 15 años, uno supongo que echa la vista atrás, ¿no? Después de 3 lustros, ¿cómo empezó todo? Pues sí, pues empezó muy modestamente por un lado, pero con gente importante, como hemos mantenido durante estos 15 años, ¿no? Pero también teniendo muy claro que la divulgación después de 40 años de una dictadura militar era fundamental, ¿no? Si miráramos cualquier país que ha pasado 40 años en una dictadura, pues obviamente, y más de este corte que tenía la franquista, ¿no? Y con tanta utilización de la propaganda, pues una de las cosas que hay que hacer es, pues como dicen los organismos de derechos humanos, en primer lugar, establecer la verdad, ¿no? Entonces ya le llamamos primera Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos, ¿no? Ya en la octava empezó a llamarse Julia Tamayo, en honor a la activista de Amnistía Internacional, ¿no? Y repetimos a un ponente de esta primera semana, a Francisco Echeverría Gabilondo, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Que yo creo que todos los que hemos seguido informativamente exhumaciones en nuestro desempeño profesional, como profesionales, valga la redundancia, de la comunicación, de la información, me acuerdo en Burgos, en la zona de Aranda de Duero, en la ribera del Duero, ahí estaba siempre tan hormiguita y tan amable con los medios de comunicación Francisco Echeverría, ¿no? Sí, así es, lleva, bueno, miles de personas exhumadas, ¿no?, a sus espaldas. Entonces es un nombre propio absolutamente, vamos, claramente en lo que es la historia de la memoria histórica, ¿no? Pero esta vez viene como miembro de la Dirección General de Memoria Democrática de la Secretaría de Estado, ¿no?, que viene a presentar el libro de La fosa de los maestros, porque él mismo nos dijo que era una fosa que tenía unas particularidades muy importantes, como por ejemplo la judicialización de la causa, y que era una fosa que se había completado todos los pasos, ¿no? Y que entonces, pues que muchas veces que se achacaban determinadas cosas a las exhumaciones, pues que este era un caso que se había hecho, digamos, que había sido exitoso en todas las parcelas, ¿no?, que se pueden dar, incluso en la jurídica, lo cual es excepcional, ¿no?, en el Estado español. Y nos propuso escribir un libro, y bueno, pues lo hicimos en 2 meses, 13 o 14 autores, que fuimos las propias personas que participamos en la exhumación, y los familiares y tal, y lo coordinamos. Un montón de fotógrafos también aportaron las imágenes, y bueno, ya por fin ha salido, tiene que estar a punto de llegar a Soria, y lo presentaremos en la segunda jornada de la semana. Pues ahí estaremos, porque ya ha comenzado alguno de los actos de esta 15ª Semana de la Memoria Histórica, también representaciones teatrales, y lo mejor está por llegar, ¿no?, con esa componente más teórico-práctica, porque al final son vivencias muchas personales, pero con esa serie de charlas. Sí, el día 25, el lunes, inauguramos la exposición, la ha hecho Arolsen Archives. Son estas personas que recogen toda la información y los objetos personales incluso que están en los campos de concentración. Han diseñado esta exposición para Soria exclusivamente, y la hemos impreso nosotros, y con la novedad, ¿no?, porque no es la primera vez que se hace, que Vicente Borja Bazalguacil ya no aparece en la sección de buscados sus familiares, sino en la de encontrados, ¿no? De hecho, el 11 de noviembre, el final, la clausura de la Semana de la Memoria consistirá en la entrega de los objetos que Vicente Borja Abad dejó en el campo de concentración de Neuengamme. Y además hay un par de esculturas, un par de obras, una de Miguel Ángel Sánchez, muy impactante, ¿no?, con granito,
que es una alegoría a las escaleras de Gusen, ¿no? Y otra de Julita Romera, que es del pueblo de Vicente Borjabaz y recuperó la pizarra del colegio que precisamente el padre de Vicente utilizaba para educar a los vecinos, ¿no? Y luego hay también un par de intervenciones, una pequeñita mesa con una radio y unas fotografías que narra la vida de los 22 sorianos deportados, y otra sobre los pasos de la Plaza del Vergel por las Stoppelstein, que también habla de los deportados, que es una intervención capitaneada por Blanca Villar, de Recuerdo y Dignidad, con la ayuda de otro grupo de gente, ¿no? Así que es una exposición maja que inauguramos el lunes, y luego el martes Mauthausen, la voz de mi abuelo, con un coloquio en el que participó Inma González, la productora y protagonista, y que fue una obra tremenda, que yo creo que debería estar en todos los institutos para que sepamos realmente qué ha pasado, ¿no? Y nos dejemos de tonterías en muchos aspectos. Habéis confirmado la presencia de Paul Preston 15 años después, cuando la gente escucha Semana de la Memoria Histórica de Soria, de Recuerdo y Dignidad. Supongo que es más sencillo convocar a gente, aunque por aquí ha pasado gente muy importante, ¿no?, en esta Semana de la Memoria Histórica. Sí, al principio tenías que explicar, y ahora ya cuando llamas ya la gente sabe perfectamente lo que es. Es algo que cada vez pasa más, ¿no? Y es algo reconfortante, ¿no? Que llames a los ponentes y ya digan, ostras, pues claro que voy, ¿no? Es como un clásico, decía uno, ¿no? Ostras, ¿qué es eso? Son 15 años ya, pero eso han pasado madres y abuelas de la Plaza de Mayo, han pasado los principales historiadores, un montón de gente vinculada a la lucha, ¿no?, antifranquista, como puede ser Marcosana o Vicente Almudévar o Anita Sirgo, un montón de gente, los principales abogados en materia de derechos humanos, el juez Garzón. Bueno, ha pasado, iba a decir todo el mundo, pero todo el mundo no, porque todavía nos queda gente, ¿no? Y cada vez van saliendo unas cosas interesantes, ¿no?, que podemos aquí, digamos, programar. Hemos sido muy innovadores en muchas cosas y hemos tenido mucha suerte en otras. Y en 15 años no ha habido un ponente que se haya llevado una peseta, o sea, todo el mundo ha venido gratis y se ha acercado hasta Soria, algunos pues desde Murcia o desde Argentina, ¿no? En Murcia y Argentina, vamos. Sí, porque supongo que esos fondos que pueda recibir Recuerdo y Dignidad, pues se utilizan en lo que les vamos contando, ¿no?, en las exhumaciones, por ejemplo, como esta última de Renieblas, que lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista, que salió fallida porque no se encontró el objetivo, que era lo que se buscaba un vecino de Chevalier, ¿no? Había un molinero de Chavaler, probablemente, y otra persona de Cigudosa, que su hija nos ha pedido, por favor, que lo encontráramos, que dice que es lo único que quiere hacer antes de morirse, ¿no?, poder recuperar los restos de su padre y enterrarlos junto a su mujer, ¿no? Y esos momentos, que supongo que no habrán sido los únicos, que habrá habido momentos de mala fortuna o de que las investigaciones al final no han dado el fruto deseado, supongo que generan cierta frustración, no tanto vosotros como asociación, que sois jóvenes, sino por ese familiar que está esperando encontrar, pues como este caso que me comentabas, ¿no? Se generan esas expectativas, la gente expectante en encontrar los restos de su familiar. Pues hay muchas cosas, ¿no? Para nosotros es un palo terrible cada vez que pasa esto, pero sí que yo lo que pensaba con este caso y con el pinchazo también en el caso de Silverio Lumbreras, ¿no?, que el ADN dijera que no era él, que nos enseña también a darnos cuenta, ¿no?, de todas las cosas buenas e importantes que hemos conseguido, ¿no?, de toda esa cantidad de éxitos que hemos tenido en otros lados. Y luego los familiares, pues tú le vas casi más hecho polvo que él, a veces, ¿no? Porque en este caso yo decía, mira, lo siento, que es que no hemos encontrado, y me dice, claro, en 80 años nadie me ha hecho ni caso. Y si vosotros estabais ahí contra viento y marea hasta que, ¿sabes?, nos hemos lanzado, hemos conseguido los fondos, hemos ido ahí, y pues bueno, pues no ha podido ser. También puede que haya más localizaciones, si la gente del pueblo quizá se abre más y nos puede dar alguna pista más, quizá podamos pues precisar otras ubicaciones donde pueda estar, ¿no?, más cercanas al pueblo, nos decían. Entonces yo creo que volveremos a mirar, ¿no?, pues eso, por si hay una oportunidad de encontrarlos, pues tenemos que volver, ¿no? Supongo que os encontraréis de todo, ¿no? Desde gente, vecinos más receptivos, proactivos,
y otros que preferimos no abrir esas heridas. Bueno, en todos los lados hay de todo, pero sí que yo lo que he visto en los últimos años es que generalmente la gente entiende qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y colabora. O sea, aunque piense de manera totalmente distinta o lo que quieras, pero creo que el que una persona necesite recuperar los restos de su ser querido, no estamos hablando de la guerra, de un sitio donde muere un soldado, ¿no? Estamos hablando de maestros, este hombre era un electricista, un molinero, ¿no? Eran civiles que ejecutaron, ¿no? Dentro de un plan de exterminio de los adversarios ideológicos. Y la gente lo entiende, por lo general. Y por lo menos no se dan tampoco situaciones de choques como a lo mejor al principio, pues ya hablábamos, ¿no? 40 años de dictadura militar y de propaganda. Pues al principio había mucho más prejuicios contra esto, pero yo creo que la gente ya va sabiendo qué es lo que hacemos y que todavía estén los civiles sacados de sus casas y asesinados por el mero hecho de ser maestros, pues que es algo que clama al cielo, ¿no? Y si tú puedes ayudar a que una persona un poco mitigue ese sufrimiento y ayudar a encontrarlo, pues creo que cualquier persona buena, que es la mayor parte de la gente, ¿no? pues colabora, ¿no? o hace lo que puede. ¿Cómo valora la elaboración del mapa de fosas de Castilla y León que ha encargado la Junta? Bueno, el mapa que había del Ministerio de Justicia era bastante desastroso. Entonces, creo que en Soria aparecían 10 fosas, algo así, de las 100 y pico que habrá, ¿no? Y está bien que eso se retome, ¿no? y se corrija, ¿no? Puede dar información a familiares y puede dar información a historiadores y tal. Nosotros nos pidieron colaboración, pero no colaboramos por un par de motivos, ¿no? El primero era porque estamos asfixiados, literalmente. O sea, la Junta de Castilla y León nos da una semana para presentar todos los proyectos desde aquí a final de 2022. Los lleva al Ministerio, aprueban al Ministerio los que ellos consideran en lugar de los que nosotros consideramos, como por ejemplo la Fosa de los Ilustres, que está dentro del convenio con el Ayuntamiento de Soria, ¿no? Como la Semana de la Memoria, por lo que hablábamos antes. Y saca la línea de ayudas el Gobierno, da pues 10 días para presentar los proyectos, 5 días para corregir errores, y luego la Junta de Castilla y León da 3 semanas para presentar todos los informes necesarios de prospección, exhumación, informes técnicos, etcétera, para poder optar a esas ayudas que nos había dado una semana para presentar. Todo esto mientras preparamos la Semana de la Memoria Histórica, mientras estamos en renieblas en la prospección, que yo estaba hablando con los de la Junta, en un montón de tierra, y atendemos a familias, hacemos el trabajo pues cotidiano de la asociación, ¿no? O sea, estamos totalmente asfixiados. Entonces nos llaman unos, oye, que estamos haciendo el listado de represaliados a nivel general, pasando los datos. Oye, que estamos haciendo el listado de víctimas también, que estamos haciendo el mapa de fosas. Digo, nosotros lo primero tenemos que ver cómo compartimos 20 años de trabajo, porque me estás diciendo, dame tu trabajo de 20 años. ¿Y qué va a pasar cuando demos ese trabajo? Porque nos dan un culetazo y nos sacan las asociaciones del juego. Entonces, yo lo que pido es, primero, que empiecen a contar con las asociaciones, porque nadie tiene ni idea del trabajazo que llevamos y de cómo funciona esto, la memoria histórica. Una exhumación no es un fin de semana, lleva hasta años, ¿no?, de trabajo anterior, previo y luego posterior, ¿no?, en laboratorios, los homenajes, tal. Entonces no se puede hacer todo de una manera tan sencilla, tienen que ir de la mano de nosotros, y más cuando nos están pidiendo la información, ¿no? Y luego se han dado 25.000 euros para hacer ese mapa de fosas con información nuestra, que seguro que la gente que lo está haciendo se los está ganando, pero yo no digo que no, pero también yo creo que de alguna manera, si se va a utilizar nuestra información que parte de aquí, a lo mejor esa colaboración también tendría que ser económica, por otro lado, ¿no? Es como que tenemos que dar toda esa información asfixiados, es que yo estoy harto ya de irme a la cama a las tantas, y ahora en Recuerdo y Dignidad hay un montón de gente, un montón de voluntarios implicándose, ¿no? Pero no podemos ir a este ritmo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la próxima fosa, la próxima exhumación que tenéis en el calendario? Bueno, probablemente esté encaminada hacia Villasayas, porque hay un par de fosas comunes
parece ser que están relativamente bien localizadas y entran dentro de estos proyectos que hemos presentado y nos han aprobado y de estas ayudas que hemos pedido para las exhumaciones, ¿no? Que eso se ha notado mucho también, en que ya no ponemos nosotros siempre el dinero, ¿no? que llegan ayudas, ¿no? Pues probablemente hacia Villasayas. Y a nivel nacional, ¿cómo ves el debate político? En torno a la ley de memoria. En torno a la ley de memoria y otros mensajes que se envían. Hay mucha disparidad, hay determinados extremos y hay uno muy marcado, ¿no? Que tiene que ver, que tal vez os afecte. Respecto a la ultraderecha y eso me dices. Bueno, pues la ultraderecha hace de ultraderecha, ¿no? A mí me parece, me da bastante pena que, bueno, el panorama político en general yo creo que deja mucho que desear, ¿no? En muchos aspectos. Creo que los ciudadanos nos relacionamos entre nosotros de una manera más... Por fortuna, ¿no? Razonable. Por fortuna. Sí, sí. Y luego, pues eso, es que la política también lleva mucha actuación, mucho barrer determinados sectores. Yo creo que, bueno, que el tema de la memoria histórica es un tema que tenemos que afrontar y que, entre otras cosas, también afectaría mucho a esta situación actual, ¿no? de la política. También afectaría mucho a temas como la corrupción o como la monarquía, o hay muchas cosas del presente que no son del pasado, ¿no? Que ha definido cómo hemos actuado frente a los crímenes del franquismo, ¿no? Entonces yo creo que esto ya va siendo hora de que se corrija para también corregir muchas cosas derivadas, ¿no? de no haber afrontado nuestras obligaciones como Estado respecto a los crímenes del franquismo, ¿no? Mejoraría todo un poco en general. Hablando del pasado, quedan en Soria, digo físicamente, vestigios franquistas. ¿Tan difíciles de retirarlos? Pues yo creo, a ver si puedo hacerlo sin enrollarme demasiado, pero básicamente el franquismo fue, pese a estar impuesto por la fuerza, como dijo en la ONU en 1945 y tal, menos mal que he dicho que no me iba a enrollar, pues es un régimen que se considera legal. De hecho, se está haciendo cosas por las víctimas, se les llama desaparecidos en el proyecto de ley, pero siguen siendo delincuentes a los ojos de la justicia, ¿no? Entonces, al no ser un régimen ilegal, o debería verse un régimen con el que se haya roto de una manera a todos los niveles jurídicos y tal, o sea, que no haya habido una línea continua, sino que se haya roto y legalizado, ¿no? Pues teníamos una democracia, pasó ese periodo, hemos vuelto a democracia. Vamos a dejar clara nuestra posición, ¿no? Hay determinadas cosas que no se pueden prohibir. Yo, por ejemplo, o sea, una persona puede hacer apología del franquismo y si no está insultando a las víctimas, eso es legal, como puedes hacer apología de Carlos III, ¿no? Pues porque es un régimen, no ha sido como en otros países, que se ha actuado contra él, que se ha juzgado. La anulación de juicios, por ejemplo, que plantea el proyecto de ley, no es suspender los juicios y declararlos nulos, los declara ilegítimos, no ilegales, ¿no? Entonces te da un certificado de que es algo injusto, pero no ilegaliza las condenas de estos tribunales, ¿no? Entonces, pues cuesta bastante en ese sentido hacer una ley que se diga esto está prohibido, sancionado y tal, pero se va a hacer, parece ser, en el proyecto de ley, va a ser más fuerte que la ley de 2007, que ni siquiera sirvió, ¿no? Para quitar esos elementos, ¿no? Actuales. Por ejemplo, el escudo del Ayuntamiento de Langa de Duero, el de Vinuesa, ¿no se puede retirar? Pues relativamente. Ahora mismo, bueno, yo lo retiraría no basándome en la ley de memoria histórica, sino por higiene democrática. No puedes entrar a la casa a la casa, digamos, de la democracia de los ámbitos locales por debajo de un escudo franquista, ¿no? De un escudo que se impuso como se impuso, de una dictadura militar, que utilizó la represión que utilizó, que ha hecho las barbaridades que ha hecho. A mí me daría vergüenza. Yo ni siquiera apelaría a la ley de memoria histórica, pero si quieres quitarlo por la ley de memoria histórica, ya se ha visto que puede haber problemas, ¿no? ¿Qué pasó en San Leonardo con el añadido de Yagüe, ¿no? Pues que ni siquiera para lo más publicitado de esta ley de 2007 sirvió, ¿no? Para retirarlo. Yo creo que ahora sí, en este proyecto de ley nuevo se van a dar plazos, se va a ser mucho más estricto y se van a eliminar estos vestigios, ¿no? Que yo creo que es una vergüenza para todos, ¿no? En principio para los propios vecinos, porque incluso hablando de Yagüe en San Leonardo, ¿no?
que hizo muchas cosas por el pueblo, pero ¿por qué? Porque traicionó su juramento de defensa del Estado y porque utilizó el papel, y siguió el papel que siguió, ¿no? Llegará un momento en el que lo que produzca es vergüenza. Si yo soy, no sé, amigo de Boko Haram y me regala un Ferrari, pues, ostras, tengo un Ferrari, está guay, pero hostia, que a mí me da vergüenza, ¿sabes?, de que sea este señor el que me lo ha regalado, ¿no? Por cierto, el 24 de octubre pasado, hace muy poquitos días, se cumplieron 2 años desde el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Cómo han transcurrido estos 2 años? Hemos hasta casi superado una pandemia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sacar a Franco del Valle de los Caídos es un poco bastante ilustrativo de cómo están las cosas, ¿no? Se la lleva a un sitio otra vez público, lo seguimos pagando todos los españoles, sigue siendo un jefe de Estado y además no lo sacaron del Valle de los Caídos por ser un genocida y por un régimen de terror de 40 años, lo sacaron porque no, si te lees el decreto, porque no era un caído en uno de los dos bandos, ¿no? Pues así estamos, haciendo un poco arquitectura, digamos, ingeniería, el lenguaje, más ¿no? bien legal, para poder aplicar los derechos humanos. Los derechos humanos hay que aplicarlos con leyes de derechos humanos claras, diciendo lo que fue este señor y diciendo que no puede estar en estas, con estos, digamos, privilegios, ¿no? y en lugares como el Valle de los Caídos, porque además lo prohibía en teoría la ley de memoria, ¿no? Lo digo porque tanto revuelo que se montó, no podía ser de otra manera, también es cierto, ¿no? Pues con mucha gente a favor, otros detractores, buena parte del sector político diciendo que no tocaba, que había otras prioridades. Pero bueno, luego había ahí 4 diciendo que no, ¿no? Y realmente no se ha roto España ni ha pasado nada, ¿no? Pues, yo creo que eso lo critico por cómo se va, por no hacer las cosas, digamos, de raíz, pero claro, simbólicamente fue algo potentísimo, ¿no? Y era algo que había que hacer y que se hizo, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, simbólicamente fue muy importante. Bien, como simbólicas son también, y no tan simbólicas, porque son especialmente prácticas para conocer nuestra historia y diferentes casos en torno a la memoria histórica, son estas Semanas de la Memoria Histórica, 15ª edición en marcha. Les iremos contando, les iremos desgranando el programa punto a punto con cuestiones, con charlas realmente interesantes y con otros actos también de los que tocan igual la fibra, ¿no? Sobre todo para los que están implicados, protagonistas, familiares cercanos, etcétera, etcétera. Se lo iremos contando. Iván Aparicio, muchísimas gracias, mucho ánimo, que dices que sois una serie de voluntarios que tal vez va creciendo, pero ya me conozco yo estas cosas que luego les toca trabajar a los 4 de siempre y, como tú dices, ¿no? Dedicar horas también del terreno personal, ¿no? A esta causa. Sí, desde luego, pero 10 voluntarios son más que un voluntario que 3, duda, ¿no? sin Entonces, sí, y muchas gracias a vosotros por acercarnos a los sorianos, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Iván Aparicio. Nosotros lo dejamos aquí y ya saben, mañana volvemos a partir de las 11 de la noche con un debate monográfico en torno a la fiscalidad diferenciada. Les espero. Descansen.